El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a todo su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien responsable y hospédense en su casa hasta que se vaya. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz de ustedes, reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días hemos venido escuchando en el Antiguo Testamento cómo fue que se fue realizando esa intervención de Dios en los patriarcas hasta llegar esa bendición hoy a cada uno de nosotros con la Eucaristía. Ese es el propósito de toda la historia de la salvación narrada en la Sagrada Escritura, de la revelación bíblica, demostrarnos cómo empezó toda esta acción de Dios eligiendo unos hombres hasta poder llegar a cada uno de nosotros. Ya vamos en la historia hoy de José. ¿Quién es José para conectarnos un poco con él? José es uno de los 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham de que él iba a multiplicar su descendencia y milagrosamente le nació en la vejez un hijo que se llamó Isaac. Digo milagrosamente porque su esposa era estéril, no podía tener hijos, pero Dios le dijo a Abraham que de ella él le iba a regalar un hijo y lo cumplió, siendo ya ella anciana. Luego Isaac también tuvo una esposa que se llamó Rebeca, de la cual nacieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Dios le habló un día a Rebeca y le dijo que de los 2 el menor había sido marcado, sellado con una misión particular, porque a través de él Dios iba a poder llevar a cumplimiento su designio amoroso, y fue Jacob. Y ya sabemos cómo sucede toda esta historia de que Jacob, siendo el menor, termina convirtiéndose en patriarca, no porque Dios hubiera despreciado a Esaú, sino porque a cada uno Dios le había dado una misión particular y había que cumplirse esa misión. Cuando Dios nos entrega funciones a unos diferentes a otros, no es que ame a unos más que a otros, es que cada uno es como la pieza de un rompecabezas y cada uno en el designio de Dios tiene una misión.
y por eso con Jacob se termina realizando esta misión. Después, Esaú, que no había entendido, se llenó de celos, de envidia contra su hermano, deseó matarlo, lo persiguió, pero ya al final de la vida Esaú comprendió que todo hacía parte del plan de Dios y terminó amando a su hermano y se perdonaron y se abrazaron los dos, se encontraron y se ayudaron. Luego viene la historia de José, que también es un hijo que le nace ya en la ancianidad a Jacob, porque su esposa era estéril. Y ya en la vejez tuvo 2 hijos que fueron la gran alegría de Jacob. Él tuvo 12, porque tenía en la moral imperfecta del Antiguo Testamento, ellos podían tener varias mujeres, ahora no, ¿sí? Y ahora es una moral perfecta, porque Cristo nos mostró cómo era que se debía vivir. Pero en esa moral imperfecta tuvo una esposa que él amó mucho, que fue Raquel. Y en la historia de Jacob es muy lindo porque él se enamoró de esta mujer y el suegro le hizo muchas trampas, Labán, y terminó con 2 esposas. Bueno, total, de Raquel le nacieron 2 hijos, los cuales él amó profundamente porque era de la mujer que él más amaba, de Raquel, y fueron José y Benjamín. Le nació primero José y después el último, ya en la vejez, fue Benjamín. ¿En qué vamos en la historia? Que resulta que ese muchachito José había sido escogido por Dios para llevar a cabo la salvación con todos sus hermanos. Pero sus hermanos se llenaron de celos de que Dios lo hubiera escogido a él para ayudarlos a ellos. Y entonces José tenía unos sueños, inocentemente iba y se los contaba a sus hermanos. Y en esos sueños resulta que él era el que los ayudaba a ellos, no ellos a él. Y eso les dio envidia y celos a ellos. Y terminaron por allá intentando matarlo. Y al final, después, porque uno se llenó de remordimiento, uno de los hermanos dijo: no podemos matar nuestra propia sangre. Digámosle a nuestro padre que se lo comieron unas fieras y ya, y vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo y José fue llevado como esclavo a Egipto. A José le tocó sufrir mucho, pero José no sabía que todo hacía parte del plan de Dios, no solamente para salvar a sus hermanos, sino para salvar incluso a Egipto, porque vino una hambruna sobre toda la humanidad, entendida en esos momentos, y el único que recibió la luz de Dios de cómo salir de esa hambruna fue José. Estaba en la cárcel y él tuvo unos sueños, y entonces el faraón también tuvo unos sueños. Y resulta que el único que había recibido la luz del Señor, porque Dios lo había elegido, era él, para ayudar a toda la humanidad. No fue ni al faraón ni a nadie más, porque así lo quiso Dios, esos son sus designios. Y entonces le reveló qué era lo que él iba a hacer. Y resulta que José recibió en sueños esta luz y le contó al faraón la luz que él había recibido, de qué se trataban unos sueños, de qué él había vivido. Y el faraón lo sacó de la cárcel y lo puso a trabajar con él. Y vio que era un hombre con tantas capacidades, con tantas habilidades, que lo nombró gobernador de su casa. Es más, quien manejaba todo Egipto era José y no el faraón. El faraón seguía los consejos de él. Y Egipto comenzó a prosperar. Resulta que vino una hambruna en todo el mundo y esa hambruna tocó también a la familia de José y a sus hermanos. Y el único lugar donde había comida en abundancia para satisfacer el hambre de toda la humanidad era en Egipto. Y el que tenía el control de la distribución de toda esa comida era José. Resulta que los sueños que José había tenido de pequeñito resultaron cumpliendo. Entonces vinieron los hermanos donde el faraón y el faraón los mandó donde José, y ellos no sabían que era su hermano. Ellos pensaron que se había muerto o que ya había desaparecido, y él nunca les mostró su identidad. Total, José los fue corrigiendo poco a poco, hasta que ellos entraron en conciencia de padecer tanto sufrimiento por un poco de comida, que ellos dijeron: estamos pagando las consecuencias de nuestras injusticias.
Y este hombre, gobernador del faraón, está siendo utilizado por Dios para humillarnos y para corregirnos. Y entonces José, como condición para poderles dar comida, porque él ya sabía quiénes eran, les dijo, para que yo les dé comida y les mande alimento a su papá, díganle que me mande a su hermano menor. Y Jacob estaba tan apegado a su hijo menor, que era Benjamín, que no lo quería soltar. Pero todo esto lo estaba haciendo José, dirigido por Dios para corregirlos a todos. Resulta que con pesar vinieron y lo trajeron, y después estuvieron a punto de perder a su propio hermano Benjamín, hasta que ya hoy José no se aguanta, después de verlo sufrir tanto, y se descubre delante de ellos y les dice: yo soy su hermano José, y Dios me ha convertido en el Señor del mundo. Entonces ellos se llenan de vergüenza y de pena, se postran ante él, lloran y tienen miedo de que José se vengue de ellos. Y José les dice: no tengan miedo, porque Dios me ha hecho grande. Y todo ese daño que ustedes me hicieron se ha convertido en una bendición para mí. Dios lo convirtió en una bendición para mí. En conclusión, ¿qué nos quiere decir el autor sagrado con esta historia de José? Que nosotros no debemos temer, ni debemos quejarnos de las cosas dolorosas que nos pasan, ni de las injusticias que padecemos en este mundo, ni de los ataques del demonio, ni de las injusticias y las humillaciones que recibimos de parte de los hombres por buscar a Dios y ser fieles al Señor, porque Dios todo eso, de manera misteriosa, lo convierte en una bendición para nosotros mismos. Esta historia se va a repetir luego con Jesús, de otra manera, pero es lo mismo. Sus propios hermanos, nosotros mismos hermanos de Jesús por el pecado, terminamos traicionando a Jesús, avergonzándonos de Él, lo entregamos a la muerte, es condenado, el diablo lo acaba. Y Dios se vale de todo eso, ¿para qué? Para resucitar a Jesús y convertirlo en el Señor y en el amo de todo. Ya no solamente en este mundo, en la tierra, sino el amo del cielo. Por una injusticia nuestra. El pecado es quien crucifica, quien condena, quien entrega a Jesús a la muerte, nuestro pecado. Cada que nosotros cometemos pecado nos estamos avergonzando del Señor, se lo estamos entregando al diablo para que lo acabe. Y el diablo lo vuelve y lo destroza nada. ¿Y qué hace Dios Padre? Lo resucita y lo levanta glorioso. Y asimismo Jesús quiere que nosotros no tengamos miedo. Hoy vemos que el Señor está dando una recomendación a sus discípulos. Y hoy el Evangelio que leemos es parte de esas recomendaciones. ¿Qué les dice? Vea, no se pongan a llevar ni alforja, ni sandalia, ni bastón. ¿Qué le pasa a una persona que es celosa y envidiosa? Se pone a cuidar los bienes materiales. El envidioso es un acaparador, quiere tener control de todo, de todo. Y Dios dice: no hagan eso, que ustedes en esta tierra no van a necesitar eso, sean libres, poséanme solamente a mí y ya. Y después el obrero merece su salario. Con la historia de José, Dios nos demuestra que nosotros no tenemos que preocuparnos por nada material, que Él nos da más de la cuenta después. Con esta historia de los 12, ¿qué nos está diciendo el Señor? No se vuelvan esclavos de nada ni de nadie. Es que a veces nos volvemos hasta esclavos de los bienes espirituales. Yo a veces me pongo a pensar en mi realidad sacerdotal. Dios a todos nos ha dado dones, y es verdad. A todos nos ha dado dones, pero en función no de mí mismo, de su pueblo. Y a veces hay gente que es acaparadora, controladora.
hasta con los bienes, con el bien del sacerdocio. ¿Y qué nos dice el Señor? No, no se preocupen por eso. Todos me tienen a mí. Me tienen a mí, me tienen en la Eucaristía, me tienen en el sagrario, me tienen en la palabra. Cuando a uno le falta conciencia de la paternidad de Dios, del amor tan grande que Dios tiene por cada uno de nosotros, uno se vuelve un desordenado. ¿Por qué los hermanos de José se desordenaron y se llenaron de celos? Bobitos. Porque ellos no sabían que todo lo que Dios le estaba regalando a José era para el bien de ellos. Y se pusieron a sufrir más de la cuenta. Terminaron entregando, persiguiendo al canal que Dios ya había escogido para darles el agua a ellos. Y durante mucho tiempo se quedaron sin agua porque quisieron. En la vida Dios escoge instrumentos para bendecirnos a nosotros. Es tan grande el amor de Dios que hasta el demonio es un instrumento en las manos de Dios, un idiota inútil, que es un idiota y bien inútil. Porque en los designios del amor de Dios, si nosotros lo aprovechamos, el diablo se convierte en un servidor nuestro. Trabaja para nuestro propio bien. Satanás es un estúpido. Entre más nos amarga la vida y nos persigue, sobre todo a quienes tenemos claro que nuestro destino es el Señor y que nuestro destino es el cielo, Él cree que nosotros vamos a desistir. Y es un tonto. Porque ¿qué hacemos cuando nos persigue? Nos pegamos más de mi Dios. Nos aferramos más a Jesús. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos aferramos más de Jesús y nos pegamos más de Él? Pues Dios nos bendice más. ¿Y quién termina perdiendo? El diablo. Para quienes tenemos claro que nuestra salvación es Dios, su amor, y es Jesús, y es la gracia del Espíritu Santo, pues no hay problema que el demonio nos persiga, que nos siga persiguiendo, mejor. Pues más rápido obtenemos todas las promesas que Dios tiene para darnos. Y por eso la recomendación que el Señor le da a los discípulos hoy es: sean libres, tranquilos. ¿Satanás cómo los va a tentar? Que ustedes tienen que llenar sus mochilas de plata, de cobre, de oro. Y Dios que nos dice: no, no se preocupen, si yo soy el dueño de todo. ¿Quién es el dueño del oro, de la plata? Dios, claro. ¿Y cómo hace Dios que se genere la plata y el oro que la gente busca a veces tan desesperadamente? Con las leyes que Él mismo le impuso a la naturaleza. ¿De dónde viene el oro? El oro viene de unas composiciones químicas de la misma tierra, de la misma roca, ¿sí? ¿Y quién ha creado la tierra y quién ha creado todo eso? Dios. Miren, hoy los países se pelean por el petróleo, por todas estas fuentes ¿sí? Por la minería, por todo eso. ¿Y quién es el dueño de esta tierra? Dios. ¿Y quiénes vamos a disfrutar de eso sin hacer tanto esfuerzo y sin pelear? No, sus hijos. Todos esos que pelean y todo eso, ¿cómo van a terminar? Mal. Porque se hacen daño entre ellos mismos. ¿Y cómo terminaremos los que lo esperamos todo del Señor? Vamos a terminar muy bien. Vamos a terminar muy bien. Tanto que la Nueva Jerusalén, que el Señor nos tiene prometida, es una ciudad, se ve que muy hermosa. Porque dice el libro del Apocalipsis que tiene pisos de zafiros, de esmeralda. Pisos, imagínense. Ni siquiera en Dubái hoy tienen eso, sí. Tendrán mármoles, calles de mármoles. No, a nosotros nos van a tocar pisos con esmeraldas. Sí. Yo una vez, yo no sabía, y alguien estaba en Boyacá. Me dice: padre, le quiero mostrar algo. Resulta que allá hay mucha minería de esmeraldas. Y entonces llegué y me mostró un viaje de piedritas en una servilleta, verdecitas, todas feas. Feas, ¿sí?
Y entonces, como yo no me sorprendí cuando me mostró eso, me dijo, ¿usted no le impacta esto? Y yo, no, mío, eso son esmeraldas. Mío, ¿sabe cuánto vale este poquito? Aquí tengo más de 100 millones de pesos. Eran como 15 piedritas chiquiticas. Yo eso tan feo. Miren, por eso me mata la gente. Por eso me matan allá. ¿Sí? Ay, padre, es que usted no sabe esto. Él feliz con una bagatela, 12 piedritas. Y Dios ese es dueño de las minas de esmeralda, imagínense. Así es la vida. Como nosotros, lo bonito de José es que José nunca se dejó esclavizar por nada de eso. José todo lo esperaba de Dios, vivía del amor de Dios. Y por eso fue capaz de aguantar, de resistir todas esas pruebas. Cuando uno vive del amor de Dios, a uno le vienen luchas, preocupaciones, angustia, porque el diablo lo tienta a uno, ¿sí? Pero uno le pone a pensar y dice, pues es que si Dios es el dueño de todo, lo que está contando hoy el Salmo, miren los prodigios, las maravillas de Dios, miren todo lo que hizo, todo lo que realizó con José. Recuerden al Señor y su poder, y su presencia, a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor ha hecho tantas maravillas y las sigue haciendo, que cuando uno se pone a pensar en eso, le acaban todas las preocupaciones. Pues, a fin de cuentas, Dios es el dueño de todo, es el papá, y de Él dependemos. Y por ahí decían los abuelos, no se cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. El Señor lo va a decir en otras palabras, no se vende un pájaro por 2 as, ¿sí? Sin que el Padre lo permita. ¿Sí? Entonces, a pesar de la maldad que hay hoy, de la oscuridad, de los ataques del demonio, de la confusión que tiene la gente, de la división que hay en la iglesia, de las heridas, Dios sigue teniendo el control de todo. Miren, la gente estaba asustada por la elección del Papa. Y todos decían, va a venir. Así era todo el mundo, la mayoría. Y los que más creían esas mentiras eran los católicos. Oh, un Papa progresista. Ahora sí, preparémonos. Y otros profetizaban y dicen, no, va a ser un Papa ultraconservador, preparémonos. ¿Sí? Y los progresistas y los ultraconservadores llenos de miedo. ¿Y qué hace el miedo? El miedo lo vuelve a uno prejuicioso, prevenido, desconfiado de todo el mundo. Luego esa desconfianza genera agresividad, uno se vuelve agresivo. Como está así como un erizo, ¿cómo me mantiene el erizo? A la defensiva, dispuesto a lanzar flechas para donde vea la primera amenaza. ¿Sí? Y ustedes ven esos pobres perritos que ni siquiera van a morder al erizo, a olerlo. ¿Y qué hacen esos erizos? Les llenan de chuzos la boca. Y así vivimos, una persona herida que no vive el amor de Dios, vive toda la prevenida, lanzando flechas para toda parte. En cambio, el que vive el amor de Dios vive tranquilito. Viene hasta el demonio a darle la mano y se la da con toda tranquilidad, ¿sí? Porque no tiene miedo. San Juan dice que el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera el temor. Jesús dice, ¿quién, por mucho más que se preocupe por su vida o por su cuerpo, quién puede por sí mismo añadirle una talla a su cuerpo? Nadie. Hoy muchas mujeres iban y se hacen cirugías estéticas para añadirse en lo que no deben añadirse, después se arrepienten y no se dan cuenta que lo que se coloca en el cuerpo son demonios, puros diablos, de lujuria. Y convierten su cuerpo en un objeto de placer para que los hombres la admiren morbosamente. Ay, padre, es que estoy desesperada, yo no sé por qué los hombres me miran. Ah, pues ¿para qué haces eso? Tú misma te conviertes en un objeto. Ay, padre, yo no he podido encontrar un hombre que me valore, que me ame, ¿verdad? Solo me buscan para acostarse conmigo. ¿Para qué? Tú misma buscaste eso.
Cada uno cosecha lo que cultiva. Si yo me vuelvo vanidoso y a echarme cosas y todo eso, para que me mire, que voy a tener un viaje de mujeres desordenadas, o hasta hombres, soy hasta hombres, sí, desordenados mirándome como no me tienen que mirar. Yo tengo que procurar que me miren como lo que soy, como un hijo amado de Dios, como una hija amada de Dios, como un templo del Espíritu Santo. Y después llegan llorando, Padre, ore por mí, que me engañó, me dijo que sí quería estar, y después lo único que me buscó fue para tener placer y me dejó por otra. Pues ¿para qué? Tú mismo te buscaste eso. Por ahí dicen, hay un dicho que dice que la mujer, el hombre solo propone, la que dispone es la mujer, y la mujer es la que dispone cómo quiere ser tratada. Nosotros somos los que disponemos cómo queremos ser tratados. Si como hijos de Dios, si como bandidos, si como objetos de placer. Todo de acuerdo a cómo nosotros nos comportemos y vivamos. Entonces, a veces nos preocupamos tanto por cosas externas. ¿Por qué Petro está tratando hoy a tantos colombianos así que lo único que les preocupa es el bolsillo? ¿Sí? Pues porque eso se lo buscaron. ¿Qué hizo el capitalismo en Colombia? Puso a la gente a esclavizarse por el capital, por lo económico. Y entonces se volvieron acumuladores y ahora están angustiados porque les van a quitar las fincas. ¿Para que no las regálenlas de una vez? Mejor. Y no se las quitan. Lleven gente pobre que necesite a vivir en esos lugares y ya. Pero hoy hay dos fuerzas en Colombia peleando, el capitalismo y el socialismo. Y ambas son dos venenos. Son dañinas las dos fuerzas. En el mundo se está desenvolviendo en realidades políticas capitalistas que solo les interesa el capital económico y socialismo. Ambos son equiparadores. Simplemente que el socialismo, ¿qué quiere? Viene y tiene el control en el Estado y el Estado es el que distribuye. ¿Y qué hace el capitalismo? El capitalismo tiene el control en unos cuantos, solo unos cuantos, y lo acumulan para ellos y no distribuyen. Y el capital, para que quede bien distribuido justamente, necesita la sabiduría de Dios. En cambio, la iglesia tiene la caridad cristiana. La iglesia con la caridad cristiana no distribuye en partes iguales, distribuye donde más haya necesidad y de acuerdo a la necesidad de cada uno. Si una mamá tiene 5 hijos, no tiene esposo, pues hay que mirar, según los miembros de esa familia son 5 o 6, hay que darle según las necesidades que tienen. De esos 5 hijos, pues no todos estudian en la universidad, entonces hay que darle según la necesidad para la escuela. Pero si de esos 5 hijos hay 2 de la universidad, quiere decir que a los de la universidad hay que darle un poquito más por lo de la universidad. No a todos partes iguales. La caridad cristiana es muy justa. Y por eso Cristo con todos no tenía el mismo trato porque era de acuerdo a las necesidades. Donde Marta, María y Lázaro, Jesús no iba a llevarles mercado ni a multiplicar los panes. ¿Para qué? Si ellos ya tenían allá mucho mercado y mucho pan. ¿Qué iba y les llevaba? Les llevaba la palabra de Dios, les enseñaba, María le enseñaba a orar. A Marta también le enseñaba a hacer un trabajo correcto, centrado en la oración, porque se ve que era muy adicta al trabajo. Marta se ve que era adicta. Hay mujeres que son adictas a hacer y hacer, tienen esa adicción. Y el Señor le tuvo que decir, Marta, a ver, un momentico, pongámosle freno a eso. Señor, que a María, mi hermana, se le pegue la misma adicción que yo tengo. No es que eso es muy bueno. Estoy trabajando por ti. A ver, Marta, tú te preocupas por hacer muchas cosas y solo una hay necesidad de pocas. Mejor dicho, una sola. Y María escogió la mejor parte que no le será quitada. La persona que ora es una persona que sabe hacer las cosas en su momento, la sabe hacer de manera eficaz.
y le sale muy bien. La persona que no encuentra sosiego en el corazón del Señor, eso hace, y al final del día no termina haciendo nada. Y que lo único que le quedó fue un cansancio ahí devastador. La persona que ora y se deja orientar por el Señor, todo le sale bien y al final del día se dio cuenta que hizo una cantidad de cosas, terminó con el cansancio físico, pero con la satisfacción del alma, de haber hecho las cosas bien. Nosotros cuando no vivimos en ese orden del amor de Dios, nos volvemos tan desordenados y nos dejamos atrapar tanto por las cosas. Y por eso el Señor hoy, cuando le da la recomendación a los discípulos, les dice, no se dejen atrapar, no se dejen esclavizar. Nosotros no nos dejemos esclavizar. Tenemos la mayor riqueza, la más grande de todas, lo mejor que nos puede pasar, que es el amor de Dios. Tenemos la fuerza, el gran tesoro que el Padre nos dio, que es a Cristo en la Eucaristía, en su palabra. Y por eso no vivimos amargados, nosotros vivimos felices, porque lo tenemos todo. El que no experimenta el amor de Dios en su corazón amargado, no vive feliz. Lastimosamente, y hay que luchar para que todos encontremos el amor de Dios. José fue un hombre pleno, porque vivía en el orden del amor de Dios. Que la Virgen y San José nos ayuden a descubrir rápidamente el amor de Dios, que es lo que todos necesitamos para poder ser felices. Y que descubramos cada vez con mayor rapidez en la Eucaristía este gran tesoro, este gran regalo que Dios nos dio, que es su Hijo Jesús. El gran tesoro, el dueño de todo. Dios Padre ha convertido a Jesús en el Señor, en el amo y en el dueño de toda su casa. Cristo es Rey del universo, de todo cuanto existe, en el cielo y en la tierra. Es el más rico de todos y es el dueño de todos, de todo y de todos. Por eso con el Señor a nosotros nunca nos va a faltar absolutamente nada.